a comenzar nuestra lectura para poder terminar, ¿verdad? Y no pasar la hora. ¿verdad? Entonces vamos a la lectura bíblica que se encuentra en Éxodo capítulo 14, ¿verdad? En adelante. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Aquí vemos ya cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, empieza en su viaje, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Pero vemos una directriz clara y precisa de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Y le dice a Moisés, le dice que den la vuelta, dice, ¿verdad? Ellos estaban yendo por un trayecto, ¿verdad? Que quizás si seguían ese trayecto, ellos quizás llegaban a la tierra prometida, podemos calcular en menos de 30 días, ¿verdad? Pero el Señor tenía otro propósito, otros planes para el pueblo de Israel. Entonces le dice a Moisés que den la vuelta y acampen, dice, delante de Pi-Hahirot, dice, y para entender un poquito el contexto o la situación en que se encontraba, ¿verdad? Dice que en el idioma original, ¿verdad? Pi-Hahirot significa la boca de las cavernas, ¿verdad? Y dice también entre Migdol, ¿verdad? Migdol dice que era una torre de vigilancia, ¿verdad? Era la frontera hacia el norte de Egipto, donde estaban normalmente algunos soldados del rey, ¿verdad?, del faraón, que tenía vigilada la ciudad. Y también dice que se encontraban hacia el mar Baal-Zephón, ¿verdad?, que también dice que es un lugar del dios Tifón, ¿verdad? Era un dios bastante malo que enviaba sequías, hambre y cosas así en sus creencias, ¿verdad? Y tenían al otro lado el Mar Rojo, ¿verdad? Entonces ellos se encontraban en esta situación, yéndose, ¿verdad? Saliendo de su esclavitud hacia una trayectoria, ¿verdad?, que quizás ellos tenían ya planificado, pero Dios le dice no, dense la vuelta y vayan por esto. Y llegaron a esta situación, ¿verdad? Hacia un lado las cavernas, las bocas de las cavernas, ¿verdad? Hacia el otro lado se encontraban también la torre de vigilancia, ¿verdad? Hacia otro un lugar de un dios malo, y tenían el Mar Rojo enfrente, ¿verdad? Y se encontraban prácticamente en una situación, en un callejón sin salida. Entonces quizás le hizo pensar un poquito eso, y eso trayendo un poquito a nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos cosas rápidas, nos apresuramos en tener cosas rápidas, queremos un trabajo bueno, queremos una esposa buena, queremos casarnos, queremos un trabajo que nos paguen bien, ¿verdad? Queremos rápidamente, pero el Señor nos dice no, tiene su tiempo, tiene su trayectoria, ¿verdad? Y esto es lo que le estaba haciendo pasar al pueblo de Israel. En vez de llegar quizás en 30 días, 20 días, le hizo desviar el Señor y le llevó por 40 años, ¿verdad? En otra situación, en otras circunstancias donde quizás el pueblo de Israel iba a estar siendo purificado por el Señor, iba a estar siendo edificado quizás espiritualmente, le iba a estar enseñando muchas cosas. Y así también somos nosotros hoy día, ¿verdad? Muchas veces, como decía anteriormente, queremos las cosas rápidas, pero el Señor nos dice no, tranquilo, yo tengo otro propósito para ti, ¿verdad? Entonces este tema va dedicado a aquellos creyentes, ¿verdad?, que se encuentran en una situación de mucha presión, ¿verdad? Atado quizás
al pecado, a las dudas, ¿verdad? En medio de una situación muy complicada, quizás en un callejón sin salida. Y vamos a ver la obra tan maravillosa que el Señor Todopoderoso hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? No sé si hay algo que podamos acotar. Sigamos entonces con la lectura. Versículo 3 y 4. El 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Podemos entender, acá por ejemplo, el Faraón dice que nunca dejó de rastrearle al pueblo de Israel. Ellos tenían, como dijo mi esposo recién, ellos tenían torres de vigilancias. Entonces, constantemente había un soldado que siempre le mantenía al faraón informado de todo lo que el pueblo de Israel hacía. Él nunca dejó de seguirle el rastro a ellos, ¿verdad? Y cuando vio que los israelitas llegaron a la boca de la caverna y que tenían el mar otra vez enfrente y que tenían el Migdol otra vez, entonces el faraón pensó, dijo, bueno, ellos no tienen salida. Y Dios le mandó a ellos que ellos den la vuelta. Entonces eso hizo que el faraón más todavía crea que ellos estaban encerrados, que ellos estaban perdidos, que ellos estaban sin salida. Entonces era una oportunidad que él quería aprovechar. Pero ¿qué pasa? Él no sabía que Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito hermoso para cada uno de esos israelitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios todo suficiente. Y nosotros también así a veces decimos, ay no, porque ya oramos 2 o 3 veces pidiendo algo y después Dios nos manda, entonces decimos, ay no, este es difícil, Dios no me quiere, Dios no me va a dar, Dios se olvidó de mí inclusive a veces decimos, ¿verdad? Y no es así, es simplemente porque Dios tiene un hermoso propósito para cada uno de nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer siempre es esperar en el Señor, poner nuestra confianza en Él. Porque Él es el único que nos va a ayudar y el único que nos va a quitar de esa situación en que ahora mismo nos encontramos o te estás encontrando vos. Sí. Para llevar un poquito en representación, ¿verdad? Sabemos que Egipto representa al mundo, ¿verdad? Podemos aclarar que el faraón representa a Satanás, ¿verdad? Y todo su ejército, a sus demonios, ¿verdad? Y el pueblo de Israel somos nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, y sabemos que Satanás está detrás de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que poner nuestra fe en Dios, ¿verdad? Sabemos esto, hermanos, sabemos que no tenemos que dejar de depender de Dios ante cualquier situación que se nos presenta, y muchas veces estas situaciones duran años, duran mucho tiempo, ¿verdad? En este caso Dios le dijo no, váyanse por otro camino, y esto le iba a llevar 40 años a ellos de ir pasando diferentes situaciones, ¿verdad? Pero ellos esto no lo sabían, sino ellos se encontraban en una situación ahora mismo un poco difícil, ¿verdad? Ellos estaban prácticamente encerrados, ¿verdad? No sabían hacia dónde irse y empezaron a desesperarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos querían esa libertad. Vamos a leer también 1 Corintios 10:13 para corroborar un poquito esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Asimismo, Dios va a ponernos tentaciones, va a ponernos pruebas, pero así también va a salir
a nuestro favor con una salida, ¿verdad? Va a tenernos preparado una salida en base a toda la situación que estemos atravesando. Para ahorrar un poquito de tiempo, ¿verdad? A partir del versículo 5 al 9 prácticamente vamos a decirlo con nuestras palabras, ¿verdad? El faraón dice que avisado de que el pueblo de Israel estaba huyendo, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios endureció, dice, el corazón de Faraón y de todos sus siervos, y ellos empezaron a decirse, a preguntarse por qué hicieron esto si ellos tenían el servicio de los israelitas, ¿verdad? Entonces empezaron, dice, a prepararse. El faraón dice que eligió 600 de sus mejores carros. Entendamos esto, que era un grupo élite, un ejército preparado, lo que el faraón estaba preparando, alistando para seguirle al pueblo de Israel, ¿verdad? No era una cosa sencilla, no era una cosa cualquiera, sino que preparó y agarró lo mejor de su ejército para seguirle al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que lo siguió, ¿verdad? Y hasta que estuvieron cerquita de ellos, ¿verdad? Estuvieron muy cerquita de ellos, el pueblo de Israel, estando en esta, por llamarlo así, en un callejón sin salida. Empezaron quizás ellos a escuchar las cabalgatas de los caballos, ¿verdad? El ruido, y más aún empezaron a desesperarse. Y ahora vamos a ver cómo reacciona el pueblo de Israel. Es más, no solo que eligió lo mejor que tenía, sino que él mismo se fue con los soldados. No es que él mandó nomás, sino que él mismo se fue. Así mismo. Y en el versículo 10 dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Atiendan ahí cómo reacciona el pueblo de Israel a partir del siguiente versículo. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahí, por ejemplo, vemos la ingratitud que el pueblo de Israel tuvo hacia Jehová, hacia Dios. ¿Por qué? Porque ellos preferían estar encerrados a que estar en la posición y en el lugar que estaban ahora mismo. Es cierto, seguramente no me quiero imaginar estar en su lugar, ¿verdad? Ese temor, ese miedo, ese nerviosismo. Vos escuchás que están llegando y lo único que iban a hacer iba a matarlos, ¿verdad? No le queda esa angustia, porque no les iba a quedar de otra. No es que iban a llegar a ellos y se les iba a perdonar, al contrario. Ellos seguramente muchos iban a morir ahí. Entonces ellos empezaron a quejarse, a decirle: ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos llevaste de ahí? A pesar de que ellos estaban seguramente encerrados o como esclavos, igual tenían sus comodidades, ¿verdad? Y nosotros también muchas veces cometemos ese error. Decimos, bueno, yo voy a ser hijo de Dios, tengo que dejar muchas cosas a un lado. Y es más fácil llevarnos al pecado, irnos al mundo. Y ellos, por ejemplo, cometieron 2 errores, dice. Desperdiciaron la libertad al preferir estar todavía en esclavitud en Egipto. Y fueron ingratos con Dios a pesar de todo lo que Dios les dio. Ya habían vivido las 10 plagas. Ya habían vivido, ellos ya fueron testigos de todo el poder que Dios tenía. Pero ellos igual empezaron a quejarse, empezaron a hablar y no se dan cuenta, o ellos en el momento
no entendieron el propósito que Dios tenía para ellos, así como nosotros. Nosotros a veces decimos, ay no, porque es difícil, porque tenemos que, un sábado en vez de estar en un lugar, tenemos que estar en el local, en la reunión. Muchas veces decimos que es más fácil el camino corto, sin ponernos a pensar que al llegar al camino largo, al llegar al final, nos espera una gran recompensa. Ponemos muchas veces nuestra mirada en las cosas que nos rodean y nos desesperamos, ¿verdad? Para ver un poquito en Hebreos 12:2, ¿verdad? Un versículo bastante conocido. La primera parte de Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así mismo. Así que hermanos, no se rindan. No sabemos tu situación, ¿verdad? No sabemos cómo te agarró esta pandemia, ¿verdad? Hemos escuchado a muchas personas que han sido despedidas, ¿verdad? Que han sido quizás se les descuenta el sueldo, ¿verdad? Con toda esta situación uno muchas veces se pone a desesperarse, ¿verdad? Pero no te rindas, hermano, seguí adelante. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahora una pregunta sí, que tenemos para ustedes. ¿Cómo se llama tu mar rojo? ¿Cuál es tu mar rojo en este momento, verdad? ¿Ante qué situación te encuentras, verdad? Tu mar rojo es tu señora, tu esposo, tus hijos, ¿verdad? Quizás estás dentro de un matrimonio donde tu cónyuge es inconverso, ¿verdad? Te estás poniendo triste por esta situación, ¿verdad? Llevas años orando y no llega esa conversión, ¿verdad? Quizás tus hijos están desviados, ¿verdad? Quizás no están siguiendo los caminos del Señor, ¿verdad? Eso te angustia, te desespera. No ves una pronta salida, ¿verdad? ¿Cuál es tu mar rojo, hermano? ¿Cuál es esa situación que te hace sentir en pena en estos momentos? Así que no te rindas, hermano. Seguí orando, seguí agradeciéndole a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros hasta este momento, ¿verdad? O sea, algo que podamos ir acotando. Cuida tus labios y yo cuidaré el mío, para no quejarnos contra Dios, así como hizo el pueblo de Israel. Atendamos. Es difícil pasar o estar en una situación muy difícil, muy crítica, en donde hay desesperación, donde no sabemos qué hacer, pero no nos rindamos. Tenemos que atender qué decimos, qué pensamos. Hay que acordarnos de que tenemos un Dios arriba, un Dios todopoderoso que todo lo ve, todo lo sabe. Sí, quizás estás frente a una situación de enfermedad, ¿verdad? Y le utilizamos a Dios como último recurso, ¿verdad? No es el último. Dios es el único recurso, ¿verdad? Hemos visitado médicos, hemos visitado vecinos que nos pueden recomendar remedios, ¿verdad? Y al último, cuando nos estamos curando, nos acordamos de Dios, ¿verdad? Y eso es un error que siempre cometemos lastimosamente, ¿verdad? De ponerle a Dios en último lugar. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. El secreto está en discernir su voluntad para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando parezca que Dios no te contesta, no es así. Nosotros sabemos que las contestaciones llegarán, te van a llegar, pero no como nosotros siempre humanamente queremos. El ya. No es así. Dios tiene un propósito. Y cuando pensamos que Dios no te contesta, que Dios no te quiere, que Dios no te hace caso, es porque Dios está cada vez más cerca tuyo. Él no te abandona, Él no te suelta y tampoco vos tenés que soltarte de su mano. Sí, cuando las circunstancias que atravesás aparentemente no están a tu favor,
¿verdad? Acordate de que tenés un Dios con todo el poder del mundo, ¿verdad? Él es dueño de todos nosotros y de todo lo que nos rodea. Podemos leer, por ejemplo, Salmos 46:1 para recordar nada más. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que, hermanos, confiemos en Dios, no perdamos esa fe y sigamos adelante. Ahora, quizás esta situación, muchos han dejado de leer sus Biblias, se han alejado de Dios. Error, ¿verdad? En estas situaciones deberíamos de haber acercarnos más a Dios, ¿verdad? Trabajar más para con Dios. Y bueno, no sé si hay algo que agregar, vamos a ir. No te rindas. No te rindas. Adelante, ¿verdad? Fuerza, nuestra fe puesta en el Señor siempre y en todo momento. Así